al 19 y del segundo libro de Crónicas, capítulo 13 al 16. Entonces, recordamos que necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos pueda ayudar a entender bien la palabra de Dios, que nos guía a toda verdad. Gracias te damos, Señor, en este momento porque acudimos a ti para que nos hables por medio de tu palabra, que nos ayudes en todas nuestras necesidades, que podamos conocerte mejor, que con la sangre de tu Hijo nos limpies, Señor, y que nos bendigas de tal manera que te glorifiquemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un momentito. Muy bien. Este, ¿cómo llamaríamos al Primera Reyes capítulo 15? ¿Cuál es el tema de ahí, de Primera Reyes capítulo 15? ¿Qué, qué, qué título tienen algunos de ustedes? Yo, yo Ajá, tengo reyes de Israel, Jeroboam, Nadab y Baasa. Ujú. Baasa. Y reyes de Judá, Abían, Asa y Josafat. Ah, muy bueno, sí, ese es el tema. Ujú, ujú. Luis Fernando, ¿usted de casualidad tiene un título? Habían Asa, Nadab y los reyes de Israel. Ok, muy bien. Yo le puse reinos de Abián, Asa y Josafat, Nadab y Baasa. Entonces, vamos a pensar un momentito en Abián, que, ¿cómo se le llama en Segunda de Crónicas? Abián. ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se le llama en Segunda de Crónicas? Entonces ahora lo vamos a ver y lo vamos a recordar. Es la misma persona, obviamente. Elías. Abías, Abías, exactamente, sí. Aquí en Reyes se le llama Abián y según el versículo 2, 15:2, ¿cuánto tiempo reinó? 3 años. 3 Exactamente, sí. Y según el versículo 3, eh, ¿cómo hizo él? Según el versículo 3, Mal. mal. no estuvo Exacto, dedicado al Señor. exacto. Por eso entonces, del versículo 1 al 6 yo le puse como subtítulo, Habían reina 3 años e hizo mal. Entonces, así le llamé como subtítulo a esos versículos. Otra pregunta, ¿Habían de qué reino era? Porque, bueno, ¿en cuántos reinos se dividió eh, Israel? En 2, Ok, ¿y a cuál de esos dos pertenecía Habían? Del, su- del sur. El sur, exactamente. Otro nombre que se le da al reino del sur, ¿alguien recuerda? Judá. Judá. Judá, exactamente. Muy bien. Entonces, si él era del reino del sur, si Que era duró del, 3 años, dice. No, nada duró, más. exacto, solo 3 años, sí. Ujú. Entonces Mm, él era descendiente de quién? Si era de Judá, David. de David. Muy bien. mm. Ajá. Ok. En cuanto a su corazón, yo creo que ya lo dijeron, pero nada más quiero recordar, su corazón, ¿cómo fue? Según el versículo 3. No estaba con Dios No era perfecto. Exacto. como Muy el de su bien. padre, ¿no? Ajá. ¿Y a cuál padre se refiere? A David. Ajá, muy bien. Entonces, recordemos que a veces la Biblia usa ese lenguaje, pero sabemos que él no es el hijo directo de David, ¿verdad? Sino que más Ajá. bien él es nieto de David, no, bisnieto de Tatara- David. Como tataranieto. Sí, porque el hijo de David es Salomón, después de Salomón seguía Roboam,
Mm, y después de Roboam seguía Abías, entonces es bisnieto, ¿verdad? Salomón, Roboam es nieto de David y Abías es bisnieto. bisnieto, sí. Ujú, ok. Entonces, versículo 7 al 8 de el libro de Primero Reyes, capítulo 15, ¿qué sucede con Abián? Versículos 7 y 8. Capítulo 15, versículos 7 y 8. ¿Qué sucede con Abián? ¿O qué se menciona ahí en el versículo 8 especialmente? Que no, y que hubo guerra con Abián y Jeroboam, Sí. ¿Y qué sucedió con Abián? ¿Qué narra aquí ya en el versículo 8? que murió Exacto. ¿Y dónde lo sepultaron? ¿Dónde lo sepultaron? en la ciudad de David. Ok. ¿Y quién reinó en su lugar? Asa. Asa, muy bien. Entonces, por eso del versículo 9 eh, hasta el versículo 15, nos habla del reino de quién? De Asa, De Asa. Muy bien. ¿Cuántos años reinó Asa según el versículo 10? 40, 41. 41. 41. 41, exactamente. Así que, y vamos a ver, eh, según el versículo 11, ¿cómo hizo Asa? Porque es que aquí en este versículo sale que Amaca, la mamá, Ajá. eh, eh, era, si no es la abuela, no. sí, pero igual, por lo mismo, Le decían aquel entonces así también, ¿verdad? sí, como David. Por ejemplo, Mm, dice que él es, Maca, sí, la dicen Maca. que, ajá, dice que Abián no hizo como su padre David, pero era significaba que era un descendiente de David, ¿verdad? Igual, aquí esta es la misma, mamá de, perdón, de Roboán, y es abuela de él, de Abías. ¿Me explico, hermano? Sí, señor. Ok, muy bien. Según, de hecho, en esta traducción que tenemos en la Biblia inductiva, se le llama, y el nombre de su abuela, dice, era Maaca. Bien, después, o sea, ¿cómo hizo David como rey? ¿Hizo bien o hizo mal? bien, Ok. Luego, Salomón, la mayoría de su vida, ¿cómo hizo? bien, Bien. Roboán, ¿cómo hizo? Mal. mal, 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 exactamente. Y Abián, ¿cómo hizo? mal, mal, Mal. ¿Y Asa, cómo hizo? bien. Bien, bien. exactamente. Eh, Él hizo bien. Y Ajá. terminó bien también, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver Por, cómo por terminó. acá estoy, sí, está bien. Ajá. Johnny David, bueno, buenas noches. buenas noches. Vieras que yo no sé si fue, déjeme ver si fue en Segunda de Crónicas, que Ajá. yo vi la actualización de ¿cómo se llama? De Abián es, ¿verdad? Sí, De Abián. sí. Sí, que es Abián, que es Abías, Abías se le dice. Abías, sí. Abías, Ajá. sí. Pero en Segunda Crónicas dice esto. Vea, ya voy, Ujú. ya voy. Bueno, mientras Johnny va buscando, Sí. ajá, ¿qué hizo en el versículo 2? ¿Qué hizo en su reino? Primero Reyes, capítulo 15, versículo 12. Expulsó de la tierra a los sodomitas, Ok, exactamente.
lo cual nos recuerda que la sodomía es en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios y es en contra de la naturaleza. ¿Y qué más quitó? Los ídolos, los Exactamente. cultos paganos, ¿Y a quién quitó él según el versículo 13? a Maaca, a la abuela, Exactamente. porque era una idólatra y tenía una imagen de acera. Así es. Ujú. Aún así, según el versículo... Ajá, sí, Cristina. No, que vieras cuando ahí dice que la nombran como madre y abuela. Ujú, Entonces, yo siento, bueno, yo pienso, ¿verdad? Y no dice que ella ujú. tuvo una mala influencia influencia en Roboán Sí. y y en el Roboán y, ¿cómo era el Y otro? Abías. Y habían, sí, porque ella era idólatra. Ujú, Entonces, seguro les inculcó eso a ellos también. Pero ujú, bueno, igual ellos tenían un malo corazón. Pero en ujú, eso me acordé de la abuela y la mamá de Timoteo. ujú. Qué bonito la diferencia, ¿verdad? La fe Sí, de ellas, eh, se la transmitieron a él. Entonces, lo importante que nosotras las mamás o cuando ya somos abuelas, hablarles de Dios a los hijos, a los nietos, así es, y correcto. enseñarles, ¿verdad? Lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Exacto. Él tuvo la sabiduría de quitarla y destruir todo lo malo que ella hacía. Excelente, sí. De hecho, algunos piensan que se mencionan las mamás de los reyes que seguramente para enseñarnos la influencia que ellos tuvieron sobre sus hijos, ¿verdad? Y generalmente cuando hicieron bien fue por la influencia de la mamá, cuando hicieron mal fue por la influencia de la mamá. Sin embargo, esta que influenció seguramente mal a Roboán, Asa tuvo el valor de romper con eso, ¿verdad? Y Ujú. quitarla, ¿verdad? Que, Sí. el que nuestros padres o seres queridos hayan andado malos pasos, eso no significa que nosotros tenemos que seguir. Podemos romper eso. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Hijito, no imite lo malo, sino lo bueno. El que Mm, hace lo Sí. bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, Asa tuvo ese valor, ¿verdad? Y me recuerda lo que Jesús dice, que si alguno no aborrece a su padre y a su madre, a sus hijos y a su esposa, bueno, que significa amar menos a los seres queridos y amarlo más a él, entonces dice que no es digno de mí. Si alguno dice no aborrece. En otras palabras, hay que amar más a Cristo que aún que a nuestros seres queridos. Sí. Johnny David, Sí, eso es en cuanto a vías. ajá. ¿Ustedes por qué parte van? Es que yo acabo de unirme. Bueno, estamos primero con los de Reyes y ahora vamos a Crónicas, después Ah, de lo ok. que hablan. Sí, no, es que en Reyes habla que Abiam hizo mal, ¿verdad? Sí, sí, Sin embargo, el recuento de Según de Crónicas, capítulo 13 ¿cómo se llama? De Abías. Abías, de Ajá, Abías, recalca que ellos apoyaron, él de hecho habló es bonito porque, bueno, no sé si es bonito la actitud que tuvo ahí, por lo menos en ese momento, sí, porque él pidió, les reprochó a los israelitas que ellos no estaban hecho, digamos, que tenían sacerdotes que no eran levitas, que no se apoyaron en Dios. Y después pelearon contra los israelitas y aquí en el versículo este, 17, capítulo 13 versículo 17 dice, sí, había su gente, los derrotaron con una gran matanza y cayeron 500,000 hombres escogidos de Israel. Así sí, fueron humillados los israelitas en aquel tiempo y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en el Señor, Dios de sus padres. correcto. Eso exactamente, eso significa que eso es un momento de su vida, Ujú. pero su vida no siempre fue así. Ok, El resumen de su vida fue que, ¿cómo fue? malo. Malo, exactamente. Eso fue un momento de su vida y ese momento fue algo bueno, ¿verdad? Pero Sí, en su total fue malo. Es como Salomón. sí, ¿Cómo se puede catalogar Salomón?
Eh, bueno. bueno, exactamente. A pesar de que al final falló, se puede considerar como bueno, sí. Sí, exacto. Ok, muy bien. Entonces, versículo 16 al 22, eh, viene, aquí en este caso, va Asa, que es rey de quién, según el versículo 16. ¿De dónde? ¿Rey de dónde? Es Israel. Israel, ok. Entonces, bueno, antes de hacer eso, ¿cómo era el corazón de Asa, según el versículo 14? Perfecto. Perfecto. Exactamente, así dice Perfecto. la Reina Valera. En esta Biblia dice, estuvo dedicado por completo al Señor, que es la misma idea. Sí, hermano, cuente. Bueno, estaba buscando ahí por quién fue influenciado Asa ahí para tener un corazón así en ese entonces, porque dice, el papá hizo lo malo delante de Dios, imagínense. David, Y la abuela, como, de David, posiblemente, sí, posiblemente, pero ya han pasado la- muchos años y todo sí, eso. pero la influencia que David dejó, La educación, ahí es increíble ese aspecto, digo yo, en el sentido en que eh, cuando él estaba jovencito, estaba siendo criado, imagínense, por una abuela que era idólatra, es un cierto, ¿verdad? papá, un papá ni hablar, ¿verdad? Que hacía todo lo Ajá. malo delante de Dios. Y todo el ambiente idólatra y todo, o sea, cómo Dios hace, ¿verdad? De lo malo sale algo bueno, como dice, Es bueno que salió usted, Asa. es ¿Mm? bueno que usted haga ese comentario, Walter, porque a veces sucede que cuando uno ve o cuando los seres humanos ven lo malo que le va, digamos, a los padres por desobedecer a Dios, a veces eso los vacuna en contra del mal, por así decirlo, y dicen, no, yo mejor voy a buscar a Dios porque no quiero que me pase lo que le pasó a mi papá. ¿Ve? Ujú, Es posible que ujú, esto fue lo que pasó, además de la influencia de David y de Salomón. ujú. Seguro él las conoció y quiso seguir como ellos. Ujú. Me imagino que quedó alguna historia ahí, algunos libros. Bueno, tuvo que haber pasado eso para que él, a ver, seguro escuchó lo que era David, Salomón, y él se Claro, inclinó por seguirlos a ellos y no por el papá de verdad, que me imagino que convivió con él tamaño tiempo es cierto. Sí. y, y vivir un ambiente digamos, en contra de las cosas divinas de Dios. Más él hizo todo lo contrario. Veamos, aquí dice que en el versículo 14 Ujú. que, que con todo esto dice, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su Amén. vida. Amén. Amén. Exactamente. Así es, hermano. Cristina. Sí, que también hay que recordar que cuando los nombraban rey tenían que escribir todo lo que había de la historia, digamos, desde Génesis hasta donde estaban. Bueno, Y perdón. también, Cristina, perdón. Lo que ellos tenían que escribir era de Génesis hasta Deuteronomio. solo hasta otro nombre. Hasta Deuteronomio, sí. Bueno, hasta ahí, que Sigue, sea, sí, él vio perdón. ahí Ajá, la grandeza de Dios. Y claro, cuando el pueblo obedecía y consultaba a Dios, cómo Dios les ayudaba. Y cuando desobedecían, ¿qué les pasaba? Entonces también siento que él decidió eso, amén, decidió obedecer a Dios y tener un corazón para Dios. Igual correcto, ahora, las personas deciden si, bueno, yo sé, yo conozco de la palabra de Dios, si se desvían porque decidieron darle la espalda a Dios, pero ya saben quién es Dios. exactamente. No, bueno, eso último no lo entendí, perdón. ¿Cómo fue lo último, Cristina? Disculpe, es Sí, que que no. ya conocen el ¿Quién? poder de Dios. ¿Quiénes? Entonces, de ¿Quién? hoy en día, digamos, hoy en Ah, ok, día, la gente. la gente hoy en Ok, día, ok, la mayoría. muchos le dan la espalda a Dios, Sí, pero ya es una decisión que tomen y tienen que aceptar las consecuencias después, porque le están dando la espalda a alguien que les está dando todo, ¿verdad? amén, es verdad, es verdad. Y ahora, además, seguramente ya estaba escrito la historia de David y de Salomón. Y también además que seguramente
esas historias se pasaban también oralmente, se contaban, ¿verdad? Entonces, aunque los reyes no tenían que escribir Josué, jueces, pero seguro ya estaba escrito y seguro ya conocían acerca de eso, lo que sucedió en el primer libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, todo eso, ellos seguro ya habían libros acerca de eso, aunque los reyes no tenían que escribirlos, lo que tenían que escribir era nada más el Pentateuco. Pero sí, por medio escrito y por medio oral, seguro ya ellos conocían esas historias de David y de Salomón también. Ujú. Y es cierto que somos responsables de las decisiones que tomamos. Asa da un buen ejemplo. Está influenciado en su presente del mal, sin embargo, él decide eh, tener un corazón perfecto para con Dios o un corazón dedicado a Dios. Y cuando, según estos versículos del 16 al 22, Ben-Hadad, perdón, Baasa, sube contra Judá, ¿sobre quién se apoya Asa para poder vencer o contradecir a Baasa, rey de Israel? Él se Vers- apoyó en su propio poder, no se apoyó en Dios. ok, y específicamente, ¿cómo fue que no se apoyó en Dios y cómo fue que se apoyó en su propio poder? No Buscó. consultó a Dios, no Ujú. consultó a Dios y Ajá, buscó las cosas físicas se apoyó en otro, ¿cómo se llama? Se apoyó en una persona, no en Dios. exacto, exacto, sí, sí, sí. ¿Y Cristina? Ah, no, no, que es que iba a decir el nombre de la persona que él se apoyó, ¿Cómo pero es que así? se me Eh, perdió. lo van a encontrar en el versículo 18. Baasa, ¿no? No, Baasa es el rey, Sí, pero que ataca a Judá. a Pero Ben-Hadad. Ben Amenadab, Hadad, Ben Ben-Hadad, Benadab, Hadad. en él Sí. se apoya. Según el versículo 18, es hijo de Abrimón, ex, correcto. Y es rey de dónde? Siria, De Siria. Aquí dice Arán, que es lo mismo. ¿Ok? ¿Y dónde habitaba? Según el versículo 18, Damasco, en Masco, Damasco. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué hace Asa con Baasa? Perdón, con Ben-Hadad, Benadab, hace de que alianza. hace una alianza o un pacto. Ujú. Exacto. Y le responde Ben-Hadad a lo que Asa le pide. Sí, Sí, Ok, muy bien. de ahí Y es que él, ajá, imagínese, le entregó toda la plata y todo el oro que era correcto. el señor. Ahí cometió un fallo. Ok, Qué exactamente. interesante es esta parte, jefe, que me gustaría comentarla. Perdone que Ajá, ahí es bastante interesante. ¿Cómo es ajá. posible que Asa, un hombre que venía bien, Ujú, bueno, dice perfecto de corazón para con Jehová, ujú, y aquí vemos que hace alianza con Benadad, ajá, ¿verdad? sí, Que todo lo contrario. correcto, Y correcto. pues, y cómo él, sabiendo de que no era un hombre creyente, digamos, cercano a Dios, sino que a Jehová, sino que hacía todo lo contrario, y un hombre idólatra y todo eso, hace alianza. Ujú, Uno se correcto. pregunta, ¿cómo puede ser eso así tan, será que, y uno conociendo quién es Dios, Ujú, ¿verdad? Todopoderoso, celoso, y uno haciendo pacto con otro que es enemigo de Dios, más bien, ajá, exacto. ¿Él hace yugo qué? Según el Nuevo Testamento, ¿un yugo qué? desigual, yugo desigual. Desigual. Correcto, correcto. Y eso lo que nos recuerda es que el hecho que ustedes y yo y los que nos escuchan y nos van a escuchar, los que nos escuchan por Facebook ahora o después, el hecho que en algún momento o varios momentos hagamos la voluntad de Dios no nos garantiza que nosotros vamos a seguir así.
eso significa de que nosotros tenemos que, como dijo Cristo, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. El hecho que Dios nos dio victoria en el pasado o victorias en el pasado no nos garantiza que vamos a seguir en victoria. Sí, sí podemos. Y es la voluntad de Dios. Y Él nos da todo lo necesario para que tengamos victoria. Pero no podemos pensar que porque la tuvimos en el pasado, la vamos a tener en el futuro, sino que tenemos que seguir apoyándonos en quién para En seguir Dios. en Dios y no en los hombres. Sí, Cristina. Sí, que desde el comienzo, desde Génesis, ahí Dios nos ha mostrado en cada momento que si consultamos a Él, Sí. todo va bien. Que en el Ujú. momento que no consultamos a Dios y tomamos nuestras decisiones y apartamos a Dios de nuestros planes, algo va algo pasa, algo mal. A veces también nos juega mucho el temor. Cuando uno Correcto. se tiene temor por algo, a veces se nos olvidan esos momentitos y ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, sí, ¿Ves? Si no sí. consultamos a Dios inmediatamente, Señor, ¿qué Ujú. hago? ¿Ves? Entonces, a veces el temor por el temor, es que a veces fallamos así. Exactamente lo que dice Salomón en Proverbios. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Bien, Amén. entonces, humanamente y estratégicamente le funcionó esto a Ah, Asa. sí, señor. Sí le funcionó, ¿verdad? E inclusive todo lo que él había llevado a aquel lugar, versículo 21, donde había llevado Baasa, porque es que Baasa vio que la gente se le estaba pasando a Asa. Entonces él quiso ir a un lugar, según el versículo 21, ¿cuál era ese lugar? Ramá, Ramá, muy bien. ¿De dónde era quién? ¿Alguien recuerda? Bueno, Ah, eh, ah. un profeta, uno de los primeros profetas de cuando entraron a la tierra prometida, era de ahí. eh, Samuel, Samuel, exactamente. Ahí en esa ciudad él la fortificó para que la gente se dejara pasar, dejara de pasarse donde Asa, ¿verdad? Pero como el rey Asa hace ese convenio con Ben-Hadad y Ben-Hadad le destruye y ¿cómo se llama? Eh, Le vence varias ciudades, entonces él deja ya ese plan que tenía. Entonces, y se quedó ¿dónde? El versículo 21, ¿dónde se quedó Baasa? en Tirsa. El Tirsa, exactamente, muy bien. Y entonces, ¿qué hizo Asa con la madera con que Baasa estaba edificando? Según el versículo 22. Fortificó a Geba de Benjamín y Mizpa. Ajá, es correcto. Eso fue lo que hizo. Entonces, humanamente hablando, funcionó. Pero en Crónicas nos va a revelar qué piensa Dios, ¿verdad? ¿Qué piensa Dios de esto que hizo Asa? Ahora, nada más un pequeño paréntesis. ¿De dónde era Ben-Hadad? Otra vez, yo sé que ya me lo dijeron, pero nada más quiero que me lo Damasco, digan Asiria. así. Siria, ¿verdad? Sí. O Arán, que es lo mismo. Siria y Arán es lo mismo. Entonces, nada más quiero recordarles que Arán fue el lugar donde Abraham llegó primero y donde murió su papá, Taré. ¿Ok? Una vez muerto Taré, él entonces vino a la tierra prometida. Nada más quería recordarles esto. Don Johnny, hay que tomar en cuenta que la vida de Asa solo se nos cuenta tres o cuatro sucesos. O sea, él reinó todo ese tiempo, pero la Biblia no me cuenta todo, todo, nada más me cuenta los hechos más importantes. Sí, Aquí le pasa esto, por lo que vemos en Crónicas, sabemos que tuvo una gran victoria confiando en el Señor contra los etíopes, pero amén. después también nos damos cuenta de que le falla a Dios porque contra ese personaje etíope él pidió consejo. Ujú, Cuando, como dice Cristina, no consulta a Dios, ujú, entonces le pasó lo que le pasó más adelante y un profeta vino y lo regañó. O sea, yo me ujú, quedé pensando, la vida de este hombre, solo hay ujú, como cuatro sucesos que me cuenta la Biblia.
Ujú. pero quién sabe qué habrá pasado en su vida, ¿verdad? ¿Qué cosas lo afectaron? La Biblia me relata muy poquito de ellos. Yo Sí, veo cuatro sucesos importantes, pero yo me quedé pensando, ¿y qué más habrá pasado en la vida de él? ¿Me entiendes? ajá, Pero claro, Dios, el Espíritu Santo solo me comunica, solo me testifica esto como para que, lo más importante y para que uno vea en lo que falló. correcto. Y en lo que hizo la Hacer, voluntad de Dios, sí, acertó. Sí, que la mayoría de su vida él acertó. En la mayoría de su vida él hizo la voluntad de Dios, sí. es correcto. Pero otra vez, como el rey Salomón, el gran rey de Israel, ¿verdad? No debió haberse tenido, ¿verdad? Por las victorias que eran muchas y en su vejez ya sabemos lo que pasó. Igual pasó con Asa, que aquí no dice nada, pero en Crónica lo vamos a ver. Ok, este, según el versículo 23, ¿qué le sucedió en su vejez? 15:23, Enfermó de los pies. correcto. Y el versículo 24, ¿qué nos narra acerca de Asa? Tu muerte, Su muerte, exactamente. ¿Y quién toma su lugar como rey? Josafat. Muy bien. Y Ahí luego, yo apunté, ajá, sí, ahí yo apunté el nombre en la lista del libro de Josafat, de los reyes de Judá, ajá, pero, pero me adelanté porque no se habla más de Josafat en esta semana. sí, 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 eso nos pasó a todos, yo creo. No, Sí, yo no no, usted no, ah, bueno, ahí sabía está, que ajá, ese tema se iba a tratar más adelante, pero ajá, por eso cuando usted dio su resumen dije yo, ¿por qué metió Josafat? Me quedé yo pensando. sí, sí, lo metí por eso, porque Sí, aparece, sí, ujú. ujú. Muy bien. Y luego, entonces, el hijo de Jeroboam comienza a reinar. ¿Cómo se llama el hijo de Jeroboam según el versículo 25? Nadab, Nadab, Nada, ok, muy bien. ¿Cuántos años reinó según el versículo 25? 2 años. 2 años, muy bien. ¿Sobre dónde reinó? Judá. Eh, Perdón, ajá, ¿dónde, Luis? Israel, Israel, ok, muy bien. Y llamado también el reino del norte. Del norte, norte. muy bien. ¿Y cómo hizo Nadab, según el versículo 26? Lo malo, solo 2 años se hizo lo malo. Exactamente. ¿En qué camino anduvo, según el versículo 26? De, eso es de pecado, Israel. Ah, en el camino de su padre, y, Baasa, no, Jeroboam, perdón. Jeroboam, sí, Sí. Jeroboam, muy bien. ¿Y en qué más anduvo de Jeroboam? Según el Los versículo, pequeños. ah, ¿en Los, los pecados de quién? los pecados de su padre. Sí, de su padre, y con esos pecados hizo pecar a quién, el papá Al y pueblo. al pueblo de Israel, exactamente. Muy bien, entonces versículo 27 al 30, este, Eso, ajá, sí, Luis, díganos. Perdón, Walter. que todos los que reinaron en el norte prácticamente todos hicieron lo malo delante de Dios, ¿verdad? Lamentablemente sí. Hay uno que creo que la semana entrante lo vamos a ver, que no es que hizo lo bueno, pero hizo algo bueno. Es algo así. Pero vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere. ¿Qué hace Baasa con, con Nadab? Según versículo 27 al 30. Lo Conspiró. mata. Lo mata, ¿sí? Conforme a qué, según el versículo 29. Conforme a la palabra Exacto. ¿Quién había de dado esa Jehová. palabra? ¿Quién había dado esa palabra de Dios? El Señor. Sí, Ahí es el Silonita. a ellas Ah, Silonitas, Ahí sí, es. sí. Ujú, El Señor la ujú, dio a través de ellas Silonitas, ¿ok? ujú. Y entonces él exterminó totalmente a Roboán y a toda su familia y todo lo que tenía que ver con él. Ese fue un juicio de Dios a través de Baasa. Se esperaba que Baasa
y si era diferente, ¿verdad? Puesto que hizo un juicio contra Jeroboam de esta forma. Este, Es que luego, ajá, sí, Cristina, como que Dios lo usa para eso, nada más. sí, sí, pero lamentablemente, ¿cómo hace Baasa? Hace lo Mal. malo. Hace lo malo, ¿verdad? Como dice el versículo 34, ¿verdad? Hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo el camino de quién. Jeroboam. Exactamente. Y igual él quiso pecar a Israel. Vean cómo aquella vez que Jeroboam habló a su corazón, que engañó a su corazón y dijo, ahora este pueblo va a ir a Jerusalén y me va a matar a mí, van a poner a Robán como rey. Eso fueron mentiras del corazón que él puso en su corazón. En lugar Oye, de, en lugar de confiar que Dios le había prometido que le iba a hacer un reino como el de David, ¿verdad? Sí, Walter. un comentario ahí, estos reyes, aquel, digamos, por ejemplo, es que lo que hemos estudiado de los del norte, Ujú. a pesar de que, bueno, de todas sus maldades y Ajá, perversidades y todo eso, ¿verdad? Que ajá, ellos idolatraban también y todo eso, hacían las cosas como para quedar también bien con el pueblo en ese entonces, este, o porque si hacían las cosas de Dios, entonces se echaban al pueblo encima. No sé si eh, es un Siento que, comentario siento, Walter, muy me parece, personal. sí, me parece que más bien lo que pasaba es que el pueblo tenía demasiado los ojos, Idolatría. demasiado los ojos puestos en el rey. Y lo que Ah, el rey hacía, ellos lo hacían. Entonces, si el rey mm, era idólatra, ellos seguían la idolatría. Pero si el rey se levantaba y hacía la voluntad de Dios, hacían la voluntad de Dios. Entonces creo que no lo hacían por porque complacer al pueblo. no, más bien era, sí, miedo, más bien, bueno, por idolatría, sí, idolatría. Bueno, porque yo ahora pienso, digamos, si lo vemos a los días de hoy, es entonces lo contrario, porque este, casi que la mayoría de los gobernantes gobiernan precisamente para complacer Ujú, a, a lo que al el pueblo. pueblo quiere, ¿verdad? Digamos, Ujú, ujú, eh, voy a poner algunos ejemplos ahí, digamos, las cosas que sabemos que son incorrectas, ujú, que hasta la misma naturaleza lo dice, ujú, ¿verdad? La homosexualidad, todas esas ujú, cosas, cosas que van en contra de las cosas divinas de Dios. ujú, Entonces, ellos lo aprueban para quedar bien con la, ujú. supuestamente, ¿verdad? Personas que son discriminadas, que hay que ayudarle y respetarle, pero hey, cuando uno ve que son cosas que no son correctas, por eso es que se les discrimina, ¿no? Sí, no es que se les discrimina, sino que se les enseña, Corrige. se les corrige igual que a un adúltero, a un ladrón, a un Ajá, asesino. No se les discrimina, nada más se les enseña la verdad, porque todo ser humano necesita arrepentirse y nacer de nuevo y tener una nueva vida en Cristo. Y o aún sea, así, ajá, aún así hay gobernantes que tienen el valor de decir, no, esto no está bien, eso lo vamos a quitar. exactamente. Entonces, por eso es bueno que nosotros pidamos a Dios que podamos tener gobernantes que puedan ser lo más basados en la palabra de Dios posible, en lo más posible en la palabra de Dios, ¿verdad? Y Ujú. no seguir el camino que el mundo ha querido Dios. seguir, especialmente Ujú. en los últimos años, ¿verdad? Ujú, Sí, sí, sí. No, y de hecho la misma palabra de Dios, pues, o sea, como dice usted, que señale la verdad, y la exacto. verdad os hará libre, como dice en la palabra de Dios. Ujú, correcto, así es. Hermanos, para terminar este capítulo, nada más quiero decirles que del versículo 16 al 22 le llamé Asa se apoya en Ben-Hadad. Del versículo 23 al 26 le llamé muerte de Asa, reino de Nadab. Del versículo 27 al 30, Baasa mata a Nadab y destruye la casa de Jeroboam. La profecía que iba a pasar eso
Ok, Dios iba a hacer eso, está en 1 Reyes 14, 7 al 16. Luego del versículo 31 y 32, muerte de Nadab. Y versículo 33 y 34, Baasa reina. ¿Cuánto tiempo según estos versículos? 24 años 24 años, ¿sobre dónde? sobre Israel en Tirsa. Correcto, correcto. Ahora vamos al capítulo 16. ¿Cómo llamaron el capítulo 16 de Primero Reyes? Yo le Profecía, puse, profecía contra Baza. Ok, profecías contra Baasa. Muy Yo bien, puse reyes de Israel, Ela, Sinri, Omri, Tirsa y Acab. muy bien. ¿Y Johnny? yo puse castigo de Baasa y reinado de Ela, Simri, Omri y Acab. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo puse reinos de Baasa, Ela, Sinri, Onri y Acab. ¿Todos esos reyes de dónde son? De De Israel. Israel, Israel o el reino del Norte. 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 Muy bien. Del Es versículo. Ajá, Johnny. nada más un comentario rápido, que es interesante cómo hay traición, cómo hay que una persona se levanta o un rey se levanta contra otro rey y así en el reino del norte, ¿verdad? Sí, Por estar apartados de Dios hay mucha inestabilidad. Hay un rey que dura solamente 7 días, creo. sí. Y aún así, ¿cómo hace? Mal. Sí, qué increíble, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Del versículo 1 al 4 lo llamé juicio sobre quién sería. Capítulo 16, versículo 1 al 4. ¿Sería el juicio sobre quién? Sobre Baasa. Sobre Baasa. Exacto. Él castigó a Jeroboam, sin embargo hizo lo mismo. Y por eso entonces Dios lo castigó, ¿verdad? Cristina. Sí, que yo marqué varias veces que dice, hizo pecar a mi pueblo, hizo pecar a mi pueblo, y la ira Ajá. de Dios vino contra el pueblo. Bueno, Baasa, que eran los reyes que hacían pecar al pueblo por la idolatría que metían y todo. Ujú, Que verdad, como el cuidado que tenemos que tener y que Dios nos libre de nosotros hacer caer en pecado a otro o correcto. destruirle la vida a otro, Es cierto. ¿verdad? Oh, Nosotros sí. tenemos que ser un buen testimonio más bien para los demás, luz, luz, y qué peligroso, ¿verdad? Y cómo Dios se enoja mucho con alguien que haga pecar a otra persona. Entonces, sí, siempre orar y que Dios nos libre de eso, ¿verdad? Hay del que los tropiezos vienen, dice Cristo, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Sí, es cierto. Correcto. Versículo 5 al 7. Estamos en primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 5 al 7. Le llamé la muerte de quién sería. Te vas. De De Baasa. Baasa, exactamente. Y fue el juicio sobre quién, según versículo 7, Pues sobre su casa. sobre su casa, ¿verdad? Exacto. Porque Dice contra Baasa y su casa. ujú, sí, porque hizo igual que Jeroboam. Con, Y no solo hizo igual que Jeroboam, sino que destruyó a Jeroboam. Entonces, lo que él hizo, él lo merecía también y le pasó. Versículo 8 hasta el versículo 14. Eh, bueno, ¿quién empieza a reinar según el versículo 8? Ela, Ela, ¿es hijo de quién? Baasa, Oh, Pasa. ok. ¿Cuál es la capital del reino ahí? Tirsa, Muy bien. ¿Cuánto tiempo reinó? 2 años. Ok, muy bien. Entonces, un siervo de él, ¿cómo se llamaba ese siervo? Según el versículo 9, Cindy. Simri, Cindy. Sinri, ¿verdad? Sí. Él, eh, este, él mata a quién? A ella. A Ela. Muy bien. Y destruye a quién.
según el versículo 12. A la casa de Baasa. Muy bien, sí. Por los pecados que cometió Baasa, eh, porque igual que Jeroboam hizo pecar a Israel. Y ahora, así que esos versículos del 8 al 14 le llamé, Simri mata a Ela y a toda la casa de Baasa. Versículo 15 hasta el versículo 20, nos habla del reinado de Simri. Este, este fue el que reinó ¿cuánto tiempo? Según el versículo 15, 7 días. 7 días. Muy bien. Y entonces, eh, ahí es donde se levanta Omri, ¿verdad? Y el pueblo, este, el, vamos a ver, Prevalece, la gente que escogió a Omri prevalece sobre el Simri. exactamente, sí. Ujú. Y entonces, bueno, del versículo Ah, 15 no, al, era Omri prevaleció contra el pueblo de Timni, que los que siguieron sí, a Timni. sí, Pero exacto. sí, ujú. Ujú. Y ¿cómo murió Sinri? Quemado, Según quemado. ¿Quién lo quemó? él mismo. Él mismo. Exactamente, así es. Y ¿por qué ustedes creen que se quemó? ¿O por qué saben que se quemó? O sea, ¿por qué lo hizo? Venía huyendo de Omri. Exacto, él tenía miedo de que lo agarraran y prefirió matarse, ¿verdad? Y entonces, eh, se divide el pueblo y gana quién, según el versículo 21 y 22, Hombre, Omri, ¿verdad? Muy bien. Entonces, versículo 23 al 28, bueno, el versículo 23 nos dice cuántos años reinó Omri, 12 años 12 años. ¿Y reinó dónde? en Tirsa. Muy bien, y él compró a un hombre llamado Semer, ¿cuál monte? Samaria. Samaria. Muy bien. ¿Y por qué le puso Samaria? Según el versículo 24. Porque fue dueño de ese monte. ¿Quién fue el dueño de ese Semer, monte? Semer. Semer. Ok, por el nombre de Semer es que le puso Samaria. Aquí empieza la historia de ese lugar de Samaria, ¿verdad? Que llegó a ser una provincia en Israel y que llegó a ser prácticamente la Jerusalén, por así decirlo, entre comillas, del Reino del Norte. A partir de ese momento, la capital de Israel, del Reino del Norte, es Samaria, ¿verdad? Y así es como empieza la historia de ese pueblo y continúa y hasta en el tiempo de Cristo estaba el pueblo de Samaria. ¿Cómo hizo Onri según el versículo 25? Lo malo. Exactamente. Pero dice Y, que todos ajá, los anteriores, ¿verdad? Imagínense que le valen peor, ¿verdad? peor que Jeroboam, Qué imagínense. bárbaro. No, sea bárbaro, sí. Por eso del versículo 23 al 28 puse, Onri compra Semer, hace más mal y muere, ¿verdad? Versículo 28 nos habla de la muerte de Onri. ¿Y De hecho, quién? Johnny, él, Ajá, él fue malo, pero el hijo de él fue peor. Uno de los peores. Pero imagínate. lo que más me duele es que compra Samaria. Ujú, Samaria iba a ser un motivo de división para Israel para siempre, ¿verdad? es correcto. Porque iba a ser la capital del norte y iba a ser un Ujú, centro de adoración. De hecho, la ujú, mujer samaritana, ahora yo creo que podemos entender mejor lo de la mujer samaritana, ¿va? ujú. Y, Sí, sí, sí. y me llama mucho la atención que más adelante, cuando son conquistados por los asirios, el reino del norte, metieron un montón de extranjeros y ese pueblo lleno de judíos se empezó a mezclar Exacto. y terminó siendo un Qué fe. híbrido. Por eso los israelitas no querían a los samaritanos, que eran judíos, Ujú, pero como se mezclaron, entonces ya no los veían tan puros como ellos. ajá. O sea, todo esto por este error de hombre de comprar ese bendito monte. Exacto. Pero también más que todo por hacer lo malo, ¿verdad? Porque Exacto. si compra el monte y hace la voluntad de Dios, entonces hubiera sido tal vez diferente, ¿verdad? Pero sí, él hace lo malo. El peor que Una, Jeroboam. Ajá.
Una consultita, F, ahí estaba leyendo Ezequiel y habla de dos hijas. Y Dios habla de dos hijas ahí, que es Jerusalén y me parece que es Samaria, Sí, es correcto. Sí. ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Y que Es se prostituyen y entonces Dios las castiga. correcto, correcto. Así es. Es, Eso, es sobre esa la que se está hablando entonces. sí, por supuesto. Es esta. Ah, ok. Ve, Claro, claro. la volví a ver aquí, ¿no? Ujú. Hoy en la mañana Sí. estaba Ajá. Sí, sí, leyendo Ezequiel y mira, me salió aquí. sí. Buenísimo. Ajá. Ok, Jeroboam hizo muy mal, pero Onri, ¿cómo hizo? Peor, Peor. Ujú. Pero Acab, ¿cómo hizo? el peor de los peores. Es verdad, peor todavía. Exactamente. Versículo 31, nos dice por qué él hizo peor. Según versículo 31, ¿por qué Acab hizo peor? Porque tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal. Imagínense, hasta el apellido de ella era el del dios que ella adoraba y puso a adorar todo Israel. Sí, el papá, ¿verdad? Y Hija era el de, rey de sí, Sidonios, o sea, una reina extranjera. exacto. ¿Y a quién sirvió entonces Acab? A Baal. A Baal, exactamente. ¿Edificó un altar a quién y dónde? En versículo 32 nos dice, En Samaria, en Samaria, ¿un altar a quién? a Baal, A Baal, exactamente. Y versículo 33 nos dice, Acab hizo también una acera. Se suponía que Acera era una diosa pagana que era de Baal, según ellos. La esposa. La esposa de Baal, sí, era de madera. Ujú. Así Acab hizo más para provocar al Señor, dice en el versículo 33, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. O sea, la cosa está desmejorándose gravemente en Israel. Y luego en el versículo 34 nos dice que un hombre reedifica cuál ciudad y que se cumple. Jericó. Jericó Se y cumple lo que Dios dijo por medio de Josué, exactamente. Y, que hizo un juramento, ¿verdad? Y dijo que maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. exactamente. Y Perderán al hijo mayor y al hijo menor. correcto. Esa profecía está, ¿alguno tiene el versículo ahí? Eh, en Josué, ¿qué? 6:26. Josué Correcto, 26. correcto. Entonces sería bueno que pusieran ahí al lado de este el primer libro de Reyes, capítulo 16 versículo 34 al lado le pongan Josué 6:26, porque ahí vemos que entonces, ¿qué pasa con la palabra de Dios? Que se cumple. Se cumple, no importa cuántos años después, pero se cumple. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso nos lleva al capítulo 17. Este es el marco de la vida en Israel para que aparezca un personaje muy famoso en Israel. Eh, ¿Cómo llamaron el capítulo 17? Ministerio de Elías, 3 años de sequía. Muy bueno, muy bueno. Yo puse ¿Otro? Ujú. Cristina. el Elías y la sequía. Y Elías es alimentado por cuervos y una viuda. Ok, muy bien, muy, muy bien. Johnny, ¿tiene un Eli- título? Señor, Sí, diga. Elías y la viuda de Sarepta. no. Ok. Ujú. Walter, iba a decir algo, Walter. No, es que tengo aquí el gato que se me Ah, pasó. ya, 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 ok. Bueno, yo le puse también así, Elías y la viuda de Sarepta. Me parece, muy buenos los títulos que pusieron. Este, Eso es una opción también. Versículo 17 nos habla de Elías. ¿Él era de dónde? Isbita, Ajá, ok. ¿Dónde quedaba ese lugar? Según el Galat, versículo.
Galilea. Galaad, en Galaad, ¿verdad? ¿Qué Galaad está? En Galilea, don Johnny. Ahí dice Galilea. O sea que el Tisbi, pero que él vivía en Galate, eso es lo que entendí. O sea, el origen de él, eso fue lo que yo leí en un comentario. No, no, pero sigamos. Sí, sí, porque dice que era de los moradores de Galaad y Galaad quedaba antes de cruzar el Jordán, ¿verdad? Ok. Ujú. Y ¿qué es lo primero que él dice? Una profecía. Ok, ¿cuál es? Vive Jehová, Dios de Israel, que en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿A quién se lo dijo? Acá, a todo Eh, Israel. exactamente. Entonces la palabra de Dios vino sobre Elías y Dios lo envía a dónde para proveerle a él. Al arroyo de Kerit. Arroyo de Querit, ¿Cómo alimenta Dios a Elías? con cuervos. Ujú. ¿Qué le traen? Esos cuervos que son zanates. Sí, se No, no, parecen. no. No, Los cuervos es un tipo de ave, no, se parecen a los zanates, pero no son zanates. Los cuervos, No, bueno, no sé qué tantos hay aquí en Costa Rica, pero en Costa aquí Rica hay abundan. mucho zanate, pero no son cuervos, los cuervos son más grandes y tienen un pico más grande. gracias, Y Johnny. se encuentran mucho en Europa, en Eh, Estados Unidos, en todos esos eh, lugares. igualmente son negros también. Sí, Sí. sí, sí, sí. Sí, son negros. Sí, Y, pero. Ujú, ajá, sí. Cristina. Sí, que ahí vemos, bueno, es un milagro, ¿verdad? Porque Dios no manda palomas mensajeras a dejarle la comida al día, manda cuervos. Ajá, sí, es Y cierto. entonces, y que no se coman la carne, que nada, ¿verdad? Ujú, Y lo otro que me llamó mucho la atención fue esta palabrita, escóndete. ujú, Cuando le servimos a Dios, cuando Dios nos manda a hacer algo, ¿verdad? Que peligra nuestra vida, Dios nos esconde, Dios nos amén. protege y nos provee lo que necesitemos. Amén. Hubo un hermano que yo escuché decir, bueno, ¿qué le llevaba los cuervos a Elías? Pan y carne, pero Ajá, ahí, ¿qué tipo de carne, jefe? ok, era carne que podían comer los judíos. Un hermano, escuché un hermano decir que él había leído que esos cuervos agarraban la comida de la comida de Acab y se la llevaban a Elías. Oiga, Bueno, quién sabe si habría que confirmar eso, pero que sí, la carne era de la casa de Elías y se la llevaban, perdón, de Acab, de acá. sí, la No, carne se llevaban, yo lo veo muy difícil que sea así de esa forma. sí. Bueno, la Biblia no dice, por lo tanto, entonces sí, Sí, es puede ser, especular. es especular, exactamente. Del versículo 1 al 7, entonces yo le puse, Elías profetiza sequía, Dios lo cuida. Entonces esto nos recuerda que según Filipenses 4:19, Dios que Provee, provee, ¿verdad? Dios proveerá, Mi Dios pues os suplirá suplirá todo conforme a lo sus que os riquezas falte. ¿En quién? en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Recordar a la vez que eso en Filipenses está dentro del marco de a ayudar a los misioneros, ¿verdad? Ese es en el marco en donde está, y por eso, porque los de Filipenses ayudaban a Pablo, y entonces él estaba muy agradecido y les dijo eso: mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí Dios le provee a Elías. Dios nos ha provisto a usted y a mí. Pidámosle a Dios que nos siga proveyendo. A los corintios, Pablo les decía que él quería que Dios los enriqueciera, está hablando económicamente, para que ellos fueran ricos en generosidad, porque la generosidad de los corintios llevaba gloria y alabanza a Dios. Los hermanos que recibían ayuda de los corintios alababan a Dios por la fe que ellos profesaban en el Evangelio, por el fruto del Evangelio en sus vidas. ¿A dónde es enviado Elías según el versículo 8 al 12? Donde la viuda de Zaret, ¿Y ese lugar de Sarepta dónde quedaba? Sidón, Perdón, Sí. Sidón, Sidón. Muy bien, entonces, ¿era de Israel o no? No, 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 exactamente. De hecho,
Jesús, cuando lo rechazaron en Nazaret, la ciudad donde él se crió, él les reprochó esto a los israelitas y les dijo, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta de Sidón, ¿verdad? Como recordando eso que Jesús dijo, que no hay profeta sin honra, sino entre los suyos y en su casa. Sí, Johnny. Miras que cada vez que yo escucho, o las veces anteriores que he escuchado de Elías y la viuda de Sarepta, yo me imagino una anciana, Ajá. pero probablemente no sea anciana, probablemente es joven. Seguro el Ujú, esposo se le murió. O sea, ujú. obviamente se le murió, Sí. pero digamos, no, no es anciana porque tiene un hijo, Ajá. porque tiene un niño, ¿me Sí, entiende? sí, sí. Entonces probablemente no es anciana, es algo que aprendí yo, porque yo Amén. me imaginaba una anciana con un niño, pero después yo me Sí, puse a pensar, no, probablemente era joven. sí, es una posibilidad, claro. Y el versículo 13 al 14, al 16, bueno, entonces del 8 al 12 le llamé Elías enviado a la viuda de Sarepta. Del versículo 13 al 16, el primer que es de Elías. Ah, Milagro. Milagro. el primer milagro, usted podríamos ponerle un uno ahí. De hecho, del versículo 13 al 16 puse el milagro de la harina y el aceite. Y le Bueno, puse, ajá, en le realidad pu- el primer milagro fue que dejara de llover, ¿verdad? bueno, sí, Ese es un milagro, porque tiene razón. obviamente es por mandato de Dios, pero Ah, Él todo lo ejecuta, porque aquí dice muy bien, digamos, que ujú, no va a haber lluvia sino por la palabra de mi boca. sí, Y uno se puede decir, pero ¿quién es Elías? Pero muy ajá, claramente más adelante, cuando él estaba ajá, haciendo la competición con los profetas de Baal, él sí. muy claramente dice que todo fue bajo el mando de Dios. Entonces Mandato, significa sí, entonces ajá, significa que todo lo que Dios, todo lo que Elías hizo aquí fue por mandato de Dios. Pero sí, yo considero que el primer milagro es haber dejado, hacer que dejara llover en Israel. amén, ya lo puse. Primer milagro, la sequía. Segundo, el milagro de la harina y el aceite. Y tercero, que está en el versículo 17 al 24, ¿cuál es el tercer milagro que hace Elías? Primera resurrección Primera resurrección, es correcto. en toda la Cristina, Biblia. amén. Espérate, En toda la sí, Biblia, sí, sí, cierto. no, no hay otra, esa es la primera. Esa es la primera, sí. Cristina, Sí, que a mí me encanta esta historia de, de la viuda, ¿verdad? Porque ella, ahí dice que ella ya no tenía esperanza. ujú, Iba a cocinar lo último para comerlo y morir. ujú, Pero Elías viene con una noticia, una promesa, ¿verdad? Y le ajá, dice que no tenga miedo, ajá, que haga lo que va a hacer, que lo cocine todo, pero que le dé primero a él. ajá, Y que Dios iba a proveer y le hace esa promesa, que no se va a acabar el aceite, ¿verdad? Ni la harina. ujú, Y ella cree en esa promesa amén, y le da primero a Elías, ¿verdad? Eso es eso que como que Dios nos enseña ahí, primero soy yo en tu vida. amén, Tienes que hacer muchas cosas, pero póngame a mí primero, ¿verdad? amén. Así es. Entonces, y servir a Dios en primer lugar, ¿verdad? En Ujú, nuestra vida, que esté Él. Y cuando nosotros creemos, ¿verdad? La ujú, promesa de Dios trae esperanza en nuestra vida. amén, Cuando las creemos y sabemos que Dios las cumple porque Él es fiel. amén. Así es. Hermano, una preguntita. Ajá, Es que ahí llamaría uno la primera profecía y la segunda profecía, porque los milagros fueron del Señor, ¿no? Ujú, claro. ujú. Sí, pero bueno, Dios usó a Elías para hacer esos milagros. Entonces, por eso, si hablamos, ¿cuántos milagros hizo Elías? Sabemos que fue Dios a través de él, pero se le menciona como cuando, digamos, Pedro resucita a Eneas en Hechos, ¿verdad? Decimos Pedro, pero sabemos que es Dios a través de Pedro, ¿verdad? Esa es la Ujú. idea. Sí.
Sí, porque uno dice, o sea, uno oye o ha escuchado siempre el primer milagro, las bodas de Canaán. Entonces, Ah, no, entonces, pero el primer digamos, milagro, de Jesús, don Agustín, Señor. sí. Sí, ese es el primer milagro del ministerio de Cristo. Ah, ok, ok, No es el primer milagro en la Biblia, no. ok. Sí, sí, el primer milagro, y ese milagro nos hace ver también que él no hizo milagros antes de su ministerio, como algunos piensan que de 12 a 30 resucitó un pajarito y cosas como esas, eso es pura película. Sí, sí, Realmente el primer milagro que hace Jesús en su ministerio correcto. es el de Canaán, sí. Pero en el Muy Antiguo, bien. sí, sí, en el Antiguo Testamento estos son milagros que Sí, Dios hace a través de estas personas, sí. está bien, Papi, gracias. Amén, con mucho gusto. Violeta Perdón, alzó la mano. sí, Violeta, Sí. puede compartir lo que nos iba a compartir. Sino con respecto a la viuda de Sarepta, que a mí también me llama mucho la atención, es que, que veo aquí, ella obedeció a lo que Elías le decía y me hace entender que la obediencia a Dios es el puente hacia la bendición. Amén, excelente, así es, definitivamente. Y nos recuerda lo que Cristo nos dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, ¿verdad? Así ¿Cuáles es. cosas está hablando Jesús? Está hablando de la comida, la bebida y el vestido, ¿verdad? Y entonces, primero Dios, la obediencia, exacto. Ahora, entonces, ¿por qué Elías tiene que resucitar al hijo? Perdón, ¿a quién tiene que resucitar Elías? El hijo de la viuda. Correcto. ¿Y cómo ora Elías ahí? ¿Cómo le dice a Dios? Le dice que cómo va a morir el hijo de la persona que lo está hospedando y alimentando. Ujú. Sí, me recuerda mucho la oración de Moisés en una ocasión, este, cuando Faraón recargó al pueblo por lo que Moisés había dicho, ¿verdad? Y entonces, Moisés le dice a Dios, Dios, eh, este, como, no me acuerdo las palabras, pero era como dando a entender por qué afliges más a este pueblo, ¿verdad? Entonces, ahí lo que vemos es sinceridad de corazón. No, ellos no están faltando el respeto a Dios, nada más están diciendo lo que ellos realmente sienten y Dios ayuda tanto a Moisés como en este caso a Elías, ¿verdad? Es entonces el primer milagro Yes. ah, ¿de qué? De resurrección. De resurrección, exactamente. Cristina. Sí, que también siento que eso fue como una prueba de Dios o algo así para la viuda, porque ella cuando Elías resucita al niño dice, ahora conozco que tu Dios, que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad, Amén. ¿verdad? Ella creyó en el Dios de Elías. Exacto, ya ella estaba tocada, ¿verdad? Al principio, vive Sí. Jehová tu Dios, ¿verdad? Que Ujú. ya vamos a morir, ¿verdad? Pero aquí parece que se convierte, ¿verdad? Ya ella queda totalmente convencida y ve que realmente Elías es un hombre de Dios y que la palabra de Dios es verdad en la boca de Elías. Sí, Y, Eh, ajá. y, y Cristina y luego Walter, ajá. otra cosa también que es también como Dios mostrando la salvación a los gentiles, Sí, como, ¿verdad? como con Rahab, con Ujú, Ruth, ujú. ¿verdad? Entonces aquí ahora a la viuda de Sarepta, ¿verdad? Amén. Que Dios manda a Elías hasta allá, lo saca, porque Correcto. alguien, ¿verdad? Como la samaritana, Ujú. como, allá se me olvidó el nombre del otro, que Jesús también se desvía y es algo también, ¿ves? Así como que eh, va Eh, mostrando Dios poquito a poco la salvación a gentiles. sí, exacto. En el ministerio de Jesús hubo, si no me acuerdo Saqueo, mal, creo. bueno, pero Saqueo sí era judío. Ah, sí, Sí, no, ya. pero
sí hay tres centuriones que se convierten. Y los centuriones eran romanos, eran gentiles, eran gentiles. Entonces, eh, ahí vemos también cómo Jesús también salvó gentiles, ¿verdad? Más bien a él le impresionó la fe del primer, ¿cómo se llama? Centurión, ¿verdad? Bueno, es Y que dijo, mañana es fiesta. y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe cuando escuchó que ese centurión estaba totalmente convencido de que si Jesús decía que fuera sano, él iba a ser sano. Ujú. Muy bien. Cualquier cosa que quieran decir, nada más nos dicen, levanta la mano o interrumpe un momentito y ahí le damos el espacio porque esta clase lo hacemos entre No. todos. Entonces, vamos al capítulo 18. ¿Cómo llamamos el capítulo 18 del primer libro de Reyes? Elías se encuentra con Acab, Jehová versus Baal. Muy bien, Yo puse, Dios muestra su poder en el monte Carmelo. muy bien. Johnny tiene un título. Sí, señor. Ajá, Yo le puse Elías y los profetas de Baal. muy bien. ¿Alguien más tendrá un título que quiera compartir? Aquí tratamos de ayudarnos a mejorar nuestros títulos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el capítulo 17, para mí, ese título puedo mejorarlo un poquito más por lo que escuché de los títulos de ustedes, ¿verdad? Puedo dejarlo así también y está bien, pero eh, no tenga miedo de poner el nombre del título después de que ha leído y ha analizado el capítulo. Yo le puse Elías vence a los profetas de Baal. Ujú. Sí, no podemos poner todo el capítulo, ¿verdad? Porque es que eso es lo que pasa, que cuando uno va a poner el título, uno piensa, uy, tengo que poner esto y esto y esto, y parece que uno quiere escribir todo el capítulo, pero ahí lo resumimos de tal manera que cuando lo vemos ya nos vamos a acordar de todo lo que el capítulo dice. Violeta, Y yo le puse, Elías oró por lluvia y Dios responde. muy bien, eso es Amén. uno de los temas que se ve en este capítulo. Versículo 1 al versículo 6. Dios guía a Elías a mostrarse a quién. Acá, Correcto. ¿Con quién se encuentra? Bueno, ¿quién es Abdías? El siervo de Acab, ¿Y Abdías cómo era con respecto a Dios? temeroso de Dios. Muy bien, eso nos recuerda, y bien, me recuerdo en mi caso de este, el, ¿cómo se llama? La voz de los mártires, Richard Gundram, que sufrió por el Evangelio por los comunistas allá en Europa, por esas partes, no me acuerdo si, Europa del Este. sí, ujú, ok. Él decía que muchos cristianos estaban sufriendo por su fe, ¿verdad? Pero mencionó que hay otros héroes y no solo estos mártires. Y él mencionó que, no me acuerdo si le llamó héroes, pero eso es lo que dio a entender, que había otros héroes y esos héroes eran aquellos cristianos que silenciosamente servían a Dios. ¿Por qué silenciosamente? Porque si ellos lo decían claramente, ¿qué les iba a pasar? ¿Qué les iba a pasar? los Si mataban. los mataban o los encarcelaban. Entonces, pero al servir ellos silenciosamente, lo que hacían era ayudar a los que recibían persecución. A escondidas los ayudaban. Eso me recuerda a Abdías. Abdías es un siervo de quién? En primer lugar, De Dios. de Dios. Es un siervo de Dios en primer lugar. Y luego es un siervo de Acá, acá, ¿verdad? Entonces, cuando Jezabel mandó a matar a los profetas que hizo Abdías, a los profetas de Jehová, ¿qué hizo Abdías? escondió 100, Exacto. ¿Y cómo lo sustentó? ¿Con qué lo sustentó? con pan y agua, dice. Exacto, los dividió 50 y 50 en una cueva y lo sustentó con pan y agua.
Así que entonces Abdías es ese tipo de persona que silenciosamente sirve a Dios, pero es una estrategia, ¿verdad? Es Mardoqueo, ¿como quién? parecido a Mardoqueo. Mardoqueo. La que van a ser las mamás. Bueno, sí, al De principio. Al Esther, sí. principio, sí, es cierto. Ujú, Mardoqueo al principio le dijo a Esther, no diga de dónde es usted, ¿verdad? Al principio usaron esa misma estrategia. No ujú. diga cuál es su pueblo, y eso fue una estrategia que Dios usó, ¿verdad? Así que, versículo 1, capítulo 18, versículo 1 al 6 puse, Dios guía a Elías a mostrarse a Acab. Versículo 7 al 15, Elías le dice a Abdías que se va a encontrar con quién, Con acá. con Acab, exactamente. Por cierto que Abdías tiene miedo porque tiene miedo que él le diga a Acab, aquí está Elías y que quién se lleve a Elías y entonces Acab lo mataría. ¿Quién podía llevarse a Elías? El Espíritu de Dios. Exactamente. Pero no, Elías le dice que él se va a mostrar a Acab. Eh, Elías es de pocas palabras, pero a lo que vinimos, ¿verdad? Vea que desde que empezó, es de una vez, apenas habló es, no va a llover, no va a llover, sino por mi palabra. Versículo 16 al versículo 19. Eh, Hermano, sí, sí, díganos. yo quería que tal vez viéramos el capítulo 7. Bueno, que dice que yendo a días por el camino, se encontró, Versículo 7. Sí, sí, ajá, díganos. entonces dice que se encontró con Elías. Ajá, Y entonces dice que cuando él le reconoció, se postró sobre su rostro y le dijo, eres mi señor Elías. Y entonces, y después el 8 le dices, y respondió, yo soy. Entonces yo lo veo que está ahí con mayúscula. Y se me viene a la mente, ¿verdad? Cuando Jesús preguntaba, ¿verdad? Y la gente que le decían, uno dice que es Elías, uno dice que es un profeta. Y entonces aquí dice, yo soy, pero no sé si se está refiriendo digamos, a nuestro Señor, que Él es el yo soy, el que se está presentando aquí. sí, Una duda. no, sí, gracias porque es una buena pregunta, pero no, aquí se refiere a Elías, sí. Por el contexto, se ve claramente que no se refiere a Jesús, sino a Elías. Igual nos pasa con el ciego que Jesús sana en Juan capítulo 9, ¿verdad? Entonces, unos decían, ese es el que era ciego, y otros decían, a él se parece, y el ciego decía, yo soy, ¿verdad? Pero él no se está refiriendo a Jesús, sino a él. Igual aquí se refiere a Elías. Sí, Johnny David. No, que ahora que Karen trajo eso a colación, yo de hecho también, no por el yo soy, porque el yo soy está, el yo está en mayúscula porque es donde empieza una oración. Ok, Por eso ujú, la Y está en mayúscula. ok, No es porque está la Biblia inductiva resaltando a Dios, digamos. ujú, ujú, Entonces, digamos, ahí empieza las comitas, ¿verdad? Y ujú. cualquier cosa que empieza ahí tiene que ser en mayúscula. Ok, ¿Entiendes? O gracias. sea, la primera letra, ¿verdad? Sí, ujú, Pero sí me llamó la atención cuando leí esto que Abdías cayó sobre su rostro y cayó sobre su rostro. ujú, Qué raro. O sea, parece como que lo está adorando. ¿Me ujú. entiende? Sí, Eh, sí, diga yo. sí, entonces, obviamente yo sé que no es así. Yo sé que Elías no es Dios, obviamente, ¿verdad? Ujú, Pero sí me llamó la atención eso, ¿me entiende? Porque yo siempre he visto que en las otras partes de la Biblia, cuando alguien muestra un tipo de comportamiento como de postrarse, es casi siempre como para adorar, digamos. sí, Eh, entonces por eso es que me confundí, pero yo obviamente sé que no es así, ¿verdad? correcto, sí. Pero también nada más hay que recordar que a los reyes le hacían eso. Ah, ok. Y en este caso a este profeta, por ser lo que era y por lo que no lo está adorando, ¿no? Nada más le está Sí, yo sé. mostrando, sí, Ujú. nada más le está mostrando respeto, pero eso Claro. era como una costumbre que se le hacía a los reyes, ¿verdad? Y en este caso sería a este profeta por ser el profeta que era. Amén. Ujú. Bien, entonces, versículo 16 al 19.
Elías le pide a Acab que reúna a quién? A los profetas de Baal Ajá, ¿a dónde? en el Monte Carmelo. Correcto. Este, cuando Acab vio a Elías, en el versículo 17, ¿qué le dijo Acab a Elías? Que si él era el perturbador de Israel, ¿Y qué le responde Elías? que no, que el perturbador era él mismo, ¿Por qué perturbaba a Israel? porque había abandonado los mandamientos del Señor y habían Mm, seguido a los Baales. mm. Correcto, correcto. Que, Ajá, ahí, ¿verdad? Vemos cómo acá no reconoce, ¿verdad? Que él hizo mal y culpa a Elías, ¿verdad? ujú, Como al principio, que Adán culpa a Eva y Eva a la serpiente, ¿verdad? Que sí, él busca un culpable, es, pero él no acepta su error. es cierto. Y recordar a la vez que el pecado perturba, ¿verdad? Así hizo Acán, perturbó al pueblo de Israel con su pecado, ¿verdad? Ujú. Tú has perturbado al pueblo, túrbete ahora Jehová cuando cayó el juicio de él sobre él y su familia que pecaron en el caso de Acán, ¿verdad? Entonces el pecado turba, trae turbación a uno, a los que lo rodean a uno y quién sabe hasta dónde puede llegar el alcance de la perturbación que puede traer el pecado. Johnny, Esa actitud de Acab es muy típica en el ser humano. Digamos, usted ve que la gente le echa las culpas a Dios por los huracanes, por los terremotos, por los desastres naturales, y dicen que por qué Dios por qué si Dios es amor, por qué es que permite todas esas cosas, ujú, ¿verdad? sí, Pero ellos no se dan cuenta que es por nosotros mismos, por nosotros ser pecadores, por haber pecado desde Adán y pues, Eva. Todo eso sucede por haber desamparado, haber dejado a Dios por completo. por así es. apartarnos. Entonces, es por apartarnos, exactamente. Entonces, esa actitud es muy típica, digamos, de culpar a Dios cuando Dios es el justo. Dios es el que está haciendo esas cosas, específicamente las está haciendo para traerlos, para que se vuelvan a Él. Exacto. Y a veces como juicio, ¿verdad? También. Exactamente, sí. Ujú, sí. Muy bien, entonces, eh, buenas enseñanzas encontramos en la palabra de Dios. Luego, sí, Walter, Ya Dios había puesto prácticamente, ya este plan ya estaba armado, ¿verdad? Para matar a todos esos profetas que claro, mandó a Elías ahí a acá para que se lo pusiera en bandeja de plata. es Por- correcto. Porque yo creo que ya desde que, porque nace, digamos, de Elías, le dice acá, mandame Ujú, todos esos profetas de Baal y a ujú. los de Acera para desgollarlos, matarlos, ¿verdad? Aunque Bueno, no no le lo digo dice eso. así, no Sí. lo digo así, pero, Ujú. pero en el momento, pero ese era y al final eso fue la intención. Ajá, aunque la intención era mostrar quién es Dios, ¿verdad? Exactamente, pero a la vez, pues, ya imagínense, Para y, que, y uno, y uno se pregunta, ¿cómo eso para matar a 400 y resto? Imagínense, degollarlos. ah, sí, los israelitas seguro le ayudaron. Es posible. Ah, ya. Sí. Sí, porque uno en un mismo día no creo que, Sí, no porque, termina, creo yo, desgollarlos. porque él dice que Elías le dice a los israelitas, agárrenlos, no dejen que escape ninguno. Ah, ahí está la clave, Ahí entonces, está. Sí. sí. Versículo 20 al 24, y Elías reta, ¿quién, quién es Dios? Según el reto de Elías. ¿Quién iba a mostrar que es Dios? Él, Ajá, pero El que quemara el holocausto eso, sí, es que no ah, supe hacer bien la pregunta. El que respondiera con qué, con fuego. con con fuego. fuego. Ese es Dios. En realidad, Elías tenía todas las de ganar porque él sabía que Baal era un Dios que Verdadero. Perdón, Falso. un Dios falso, disculpe. es Es que correcto. pensé que dijo que se me cruzó los cables, perdón. No se preocupe, no se preocupe. Cristina, Sí, que a mí me gusta esto que dice Elías.
¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si Ujú, el Señor es Dios, bueno, si el Señor era el Dios de ellos, que lo sigan. Y si era Baal, que lo sigan. ujú, Entonces, hacernos nosotros esa pregunta, ¿quién es, si estamos vacilando, si estamos un rato por allá, un rato por allá, sino ujú. quién es el Dios verdadero de nuestra vida? Exacto. El hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago, ¿verdad? Eh, correcto. Ahora, versículo 25 al 29, cuando los profetas de Baal hacen el sacrificio y empiezan a orar a su Dios falso, este, ¿qué hace Baal? No, no, Nada, ¿por qué no hace nada? porque no es nadie. porque Porque fue. exactamente, un ídolo no es nada, ¿verdad? Tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene boca pero no habla, tiene manos pero no puede palpar, tiene pies pero no puede caminar. Pero yo, no, ahí está en la parte, digamos, física, ¿verdad? Me imagino. Pero porque que ellos hacían ese tipo, adoraban a ese Dios Ujú, falso, ¿verdad? ujú, Eh, pero en sí eran demonios que a lo cual esto eran hechiceros sí, y, sí, y, 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 y- y no tenían poder en ese entonces porque Dios no les permitió, o sea, ujú, que hicieran cualquier cosa, sino eh, que se demostró pues quién era Dios, que era Jehová, ¿verdad? amén, así es. Johnny David, Sí, es que, digamos, el ídolo, aunque por detrás del ídolo esté demonios, aún así no son nada, porque exacto, ellos no son Dios. El exacto, único verdadero es Dios. ujú, Entonces, aunque estén demonios detrás de los ídolos, que así es la mayoría de las veces, ¿verdad? ujú, Ellos no son nada. Igual, y ah, es igual que el ídolo, no son nada a la par de Dios, es porque Dios correcto, es Dios. Ujú. amén. ¿Y cómo responde Dios según el versículo 30 hasta el 39? ¿Cómo responde Dios a la oración de Elías? Con fuego. Vieras que Ujú, a mí me llamó la atención porque dice que, bueno, que él llenó, echó agua 3 veces, 4 cántaros de agua, o sea, 12 veces echó agua ujú, sobre el sacrificio. ujú. Exacto. Y esa es la parte que vamos, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Sí. Ujú, Y todo quedó, pero totalmente mojado. Y después sí. cuando dice, cuando Elías ora, ¿verdad? Ujú, Dice ujú. que cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y secó el agua de la zanja. Me Es, llamó la atención porque yo antes, por no poner atención, pensé que solamente el holocausto, pero aquí desapareció aún hasta las piedras. es correcto. Es Correctísimo ahí. increíble. Sí, ahí Dios mostró que Él es Dios, ¿verdad? Imagínese Y- el calor para quemar esas piedras y calcinar. ajá, es cierto, es cierto. En el versículo 27 nos dice, bueno, el número de teléfono, bueno, no, perdón, el número que aparece es 22 97 76 9445. Eh, no sé exactamente quién es, me imagino que es tal vez, bueno, hace una pregunta. Pero a ver, la pregunta es, en el versículo 27, ¿Elías se burla? Esa es la pregunta que nos hace esta persona. Sí, de Baal. Sí, sí se burla, exactamente. Se burla de los profetas de Baal, ¿verdad? Por lo mismo, porque están adorando un Dios falso, ¿verdad? Sí. Ujú. Ok. Y luego Cindy nos dice que va a tener que retirarse en este momento. Vamos a ver si hay algún otro mensaje. Aquí. Sí, es. Oiga, pero qué Ajá, burla, ¿verdad? ¿Cómo se burla? Seguro están meditando ajá, de ser, o tienen algún ajá. trabajo, están caminando. O Sí, sea, sí, 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 sí.
Exacto. Bien, entonces, luego, versículo 40, ¿qué hace Elías con los profetas? Versículo 40. Los de Goya, todos los decapita. Exacto. Ve, ahí le dice a los israelitas, prendan a los profetas de Baal. ¿Qué hicieron los israelitas donde vieron que Dios respondió con fuego? Se van del lado de Elías. Exactamente. Y reconocen que quién es Dios. Jehová. Exactamente, exactamente. Johnny, ¿me puede ayudar? ¿Usted puede ver los comentarios, Johnny, como para ir respondiendo, por favor? Sí, señor, ya respondí a todos. Ujú, Ah, ok, perfecto. ujú. Entonces, versículo 41 al 46, Elías ora, ¿por qué? ¿Para qué qué? Para que Por llueva. lluvia. Exacto. ¿Y sucede? Pregunto, ¿sucede? Sí, señor. Claro. Correcto, correcto. Muy bien. ¿Quién estuvo sobre Elías para correr más que Acab, según el versículo 46? Pues, a ver, ¿Mm? ¿cómo es? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué estuvo sobre Elías para correr más que Acab? La La mano de mano Mano de de Jehová. Jehová. Exactamente. La mano de Dios, ¿verdad? Con la que Él Mano creó el mundo, fortaleció a Ah, Elías para correr aún más y ganarle hasta acá, ¿verdad? sí. Entonces, ese es el capítulo 18. Entonces, del versículo 30 al versículo 38 le puse, Dios responde con fuego. Vemos que en el versículo, este, 26, Elías ora así: oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho estas cosas por palabra tuya. O sea, no fue un invento de Elías. Elías sabía que eso iba a suceder porque Dios le dijo que lo hiciera y entonces Dios le respondió. Entonces Elías se está basando no en su emoción, ni mucho menos en su orgullo, sino en la palabra de Dios. Y Dios le dijo que le iba a responder y así respondió. Y así es como se basa una verdadera oración en la palabra de Dios, que hoy día la No. tenemos en la Biblia. El capítulo 19, ¿cómo lo llamaron? Dios recupera a Elías en Horeb. Ok, muy bien. Eh, Yo puse, ¿cómo es? ajá. Eh, Elías huye. Ujú. Ah, no me acuerdo. Es que no sé si confundí el título. No, Bueno, está. yo puse Ujú. Elías huye y Ajá. Eliseo sigue y sirve a Elías. Está bien. Esas dos cosas están ahí. ¿Alguien más tiene un título? Sí, Elías huye de Jezabel. Ok, muy bien. Luis Fernando, ya usted dijo el suyo, sí, ¿verdad? Sí, Dios recupera a Elías en el monte Horeb. Muy bien. ¿Hay alguien más que tenga un título? ¿Quiera compartirlo? Yo puse Elías huye a Horeb, llamado de Eliseo. Del 1 al 8, puse como subtítulo Elías huye a Horeb. ¿Qué lugar es este? Que solo que esta es la primera vez que leo esto y que entiendo que Dios, o sea, ya estamos conscientes, uno está más consciente de que hay un reino del norte, que es donde Dios mandó a Elías. Ajá, Está en el Monte Carmelo, en el Monte Carmelo está en Aser, al norte totalmente, la tribu más al norte, y que correcto. lo manda hasta más allá del sur, más allá de Judá, a donde Moisés subió al monte y Dios le dio los 10 mandamientos. O sea, era un viaje larguísimo, por eso dice que Ujú. anduvo 40 días y 40 noches, pero hasta ahora ya teniendo en mente, después como estamos estudiando, Ajá. Reino del Norte, entonces hasta ahora puedo tener la noción de que el viaje era larguísimo y que Dios está luchando contra Israel, la parte del norte que es pagana, 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 y que Dios Ujú. envió específicamente a este super profeta. ¿Ah? Sí, correcto, correcto. Excelente. Muy bien. ¿Qué le pide Elías a Dios cuando huye? Versículo 5. La muerte. No quiero Versículo amar. 4, sí. Le estoy yendo la muerte y pide a Dios que le quite la.
Vida. Mira, la vida, ¿verdad? Yo, Ujú, Sí, nada más que me llamó mucho la atención en cuanto cuando Elías huye y camina 40 días y 40 noches, ajá, que dice que lo que él comió antes de ir en ese viaje, lo que comió, ajá. le bastó todos esos días. Por eso es, ¿cómo lo explico? Un milagro. Sí, es un milagro, ¿Sí? exactamente. Y cuando Dios bendice, aunque lo único que se coma sea arroz y frijoles, por así decirlo, ujú, si Dios bendice, eso va a suplir todo, porque Amén. así pasó con los israelitas en el desierto, solo comían ujú. maná y nunca hubo un enfermo, ¿verdad? Y solo maná 40 años, pero cuando está con la bendición de Dios, Y aún así le entonces, reclamaron. sí, cuando está la bendición de Dios, entonces lo que uno come, eso va a sustentarnos para hacer lo que Dios quiere que hagamos, sí. Sí, eso es un milagro, en realidad. Versículo 9 al a 10 dice Elías que él tiene un celo, un vivo de celo ¿por quién? por Dios. Por Dios. Yo Del iba a decir vers- Ajá, sí, Cristina, díganos. de eso de cuando, bueno, eso es un pensamiento mío. Cuando Ujú, Elías le pide a Dios que quiere morirse, ujú, eh, bueno, yo pienso que él no es que él quiere que suicidarse o que ya no quiere vivir, no. Pienso que como le avisan de que Jezabel lo va a matar, que tal vez él, como muchos que han hecho, como Saúl, no, mentira, Saúl no. Bueno, otro rey que prefieren que lo mate un hombre que no una mujer, que tal vez en ese momento él le dice, Señor, máteme, porque sabía que si no lo mataba a esa mujer. Pero ujú. no sé, ¿verdad? Yo nada más Es una se me dio en la posibilidad, mente eso, ¿verdad? sí, es una posibilidad, claro. Violeta, y luego lo... Sí, yo pienso en cuanto a esto que muchas veces en medio de la prueba, del sufrimiento, sentimos que ya no podemos más, como en el caso de Elías, que deseó hasta Correcto, morir. correcto. Y Dios en su misericordia y su fidelidad le dio un descanso, lo Amén, puso a dormir y lo alimentó para que descansara, reposara en él y renovara sus fuerzas para continuar. amén. Ujú, Excelente. Luis Fernando. Elías, después del Monte Carmelo, él lo que pensó es que todo Israel iba a volverse a Dios, y sí lo hizo, la gente que estaba ahí, y que seguramente iban a quitar ¿cómo se llama? A Acá. Acab y a Jezabel. Cuando le llega el mensaje, cuando se da cuenta de lo que dijo Jezabel, él entra a miedo, pero yo siento que él se sintió solo, que él dijo, ya, pero fallé. Eh, ¿Cómo es posible o sea, se sintió absoluto y totalmente solo, que todo aquel montón de pueblo que vio el milagro no le llegó el mensaje? Entonces él se siente solo y empieza a huir. Dios le dice, sí, huye, descanse, porque aquí nos está contando la historia, en solo 3 años todo esto pasó. Entonces este hombre está súper cansado, entonces Dios le dice, váyase. Y cuando Elías le dice a Dios que él se siente solo, que solo él está, Dios le dice, no, pero es que le dijo usted que solo usted estaba, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Amén. Entonces, en ese momento lo que él está sintiendo es soledad y que piensa que falló en el ministerio, siento yo, porque le repito, si acaba de tener ese triunfo en el Monte Carmelo y él pensó seguro que el pueblo se iba a ir disparado a quitar a garrotazos a Jezabel y a Capi, ¿no? Ahí está, más bien Jezabel le manda ese mensajito, voy detrás suyo. Ujú, Eso es lo que yo pienso. ajá. Ok, esa es otra opción que pudo haber pasado o parte de eso. También otra cosa que pudo haber pasado es que además, como ya se ha comentado, él estaba cansado, ¿verdad? Ujú, Fue muy fuerte todo lo que ha pasado. Además de eso, ujú, quizás él empezó a pensar más de él mismo ajá. cuando él respondió así. ¿Por qué? Porque él le dice, basta, Señor, ujú, porque no soy yo mejor que mis padres, ¿verdad? Mm, Entonces, ujú. eso se lo dice, vamos a ver,
Mm, ¿Dónde es que Es en el dice? versículo 4. 4. Y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Seguramente él estaba pensando, tenía un alto concepto de sí mismo, ¿verdad? Por ese milagro que Dios hizo. Ok. Y también, después de una meta, viene como una bajada de ánimo. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas, ¿verdad? Pero qué bonito cómo Dios lo restaura, ¿verdad? Y cómo Dios nos restaura a nosotros Amén. también, ¿sí? Amén. Luis Fernando. No, no, amén. Ok, había un Sí. hombre que se llamaba Elías, escuché una historia, y ese día no había servicio en la iglesia de él, y se fue, era un lugar de campo, y llegó a una iglesia. Y apenas llegó y se puso en la puerta, el pastor leyó, sin saber, ese versículo. ¿Qué haces tú aquí, Elías? Y entonces él empezó a explicar al pastor, es que la iglesia mía no hubo servicio, entonces yo vine aquí. Pero lo que estaba haciendo el pastor era leyendo este pasaje. Y él pensó que es que le estaban preguntando a él, ¿qué haces tú aquí, Elías? Sí. Ok, entonces versículo 11 al, al 14 rápidamente, Dios, pasan cuatro cosas. ¿En cuál de esas cuatro cosas está Dios? Entonces, nada más mencionemos, ¿cuál es la primera cosa que sucede? Terremoto. Un Eh, viento fuerte, el viento fuerte primero, sí. Solo. Y después, Terremoto. el terremoto, Terremoto. terremoto. Y después, Fuego. el fuego. Y después, Un silbo apacible. ¿y dónde estaba Dios? En el cielo. Sí, ¿verdad? Era porque él quería restaurar a Elías, ¿verdad? Y qué bonito que Elías supo que ahí estaba Dios en el silbo apacible, ¿verdad? Luis Fernando y luego Cristina. No, nada, amén. Ah, No es ok. que Luis tiene la mano todavía levantada. Ah, sí, hasta que la tiene roja ya. Sí, Ah, no, Luis, quita blanca. la mano. Y Walter Eh, me confunde. Se queda ahí oído y no me dice nada. Entonces me Cristina. Voy a mandar acá eh, al Monte Carmelo. Ajá. en estas, bueno, en estas tres cosas que acabamos de ver, yo Ujú, pienso así como que el Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. ujú, Eso es como, bueno, es que en- cada uno piensa lo que, bueno, yo pienso así, sí. que Dios no está en la Dios está en las circunstancias de nuestra vida, pero no está en la actitud que tomemos, como el enojo, el enojo, la ira, la desesperación, todo eso, ¿verdad? Entonces, Ujú, eh, ¿cómo Sí, lo vamos a empezar a escuchar? En la calma, cuando ya nos calmamos de la ira y de todo lo que está pasando, ahí donde, en ese momento es que vamos a escuchar a Dios. amén. Y Ah, entonces eso, esa calma, ok. es ahí. Si nosotros en una circunstancia empezamos a desesperarnos, no vamos a escuchar a Dios. amén. Pero si hacemos silencio, Señor, aquí estoy, silencio, en ese momento es que vamos a escuchar a Dios. Así yo veo eso, ¿verdad? No sé si es Amén. así. Es una bonita enseñanza que Abusivo, apacible. podemos sacar de eso, Viento claro. apacible. Y sí, exacto. Y Dios dice en el Salmo 41, creo que es, eh, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Y eso significa estar relajados. Y sí, Dios sabía que lo que Elías necesitaba era ese silbo apacible, ¿verdad? Él sabe cómo restaurarnos, ¿verdad? Hermanos, vean, nos falta lo de crónicas, pero no, ya no nos dio tiempo. Entonces vamos a tenerlo para la próxima semana. Entonces, vamos a terminar la próxima semana esta lección de la semana 4. Pero si ya usted hizo todas las tareas, por favor, empiece a hacer las tareas de la semana 5, ¿ok? Para ir adelantando y que no se nos haga mucha tarea, ¿ok?
Entonces, la próxima semana la discusión va a ser sobre Segunda de Crónicas, capítulo 13, 14, 15 y 16. A mí me gusta mucho cómo, Ajá. cómo es que Crónicas detalla más cosas. Me gusta Sí, mucho eso. Es es bonito. cierto. Demasiado, es cierto. Bueno, hermanos, gracias a Dios por su palabra, que Él nos ayude a verlo y que Él nos restaure cuando necesitamos ser restaurados, Amén. nos saque de la depresión si en algún momento se cae en eso, porque cualquiera puede caer, lo importante es no quedarse ahí, ¿verdad? Es no quedarse atrapado. David, más de una vez, David se sintió así, pero no se quedó atrapado. ¿Quién fue el que nos Ujú. sacó? ¿Quién nos sacó de eso? Dios. Dios. Dios, Yeah. ¿Y quién sacó a Elías de eso? Dios, Dios. Dios, ¿Y quién va a sacarnos a nosotros? Jesús. Dios. Dios. Exacto. Echa sobre Jehová tu carga y él Ujú. te sustentará. Amén. No dejará para siempre caído el justo. Igual, si usted es una persona que no conoce a Cristo, Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, Dios. y yo os haré descansar. Amén. Entonces, venga Cristo, Él promete hacerlo descansar. Johnny Que David, todo lo podemos en Sí, Cristo. también amén. muchas veces uno puede caer en depresión por muchas circunstancias, ¿verdad? No, el caer en depresión no es pecado, o sea, no es porque uno, o sea, muchas veces sí, muchas veces no, como todo, Sí, pero Ujú. uno puede caer en depresión y Dios lo puede sacar a uno de eso, de ahí, eso ese es el punto mío, amén. aunque uno, porque es que usted ahora mencionó que uno puede inclinarse a la depresión, pero que no hay que mantenerse en eso. Sí, Pero muchas veces eso muchas veces es incontrolable y ujú, una persona Ujú. puede meterse por completo en depresión por muchas circunstancias, por es correcto. una pérdida de un familiar o lo que sea. Ujú, Ujú. Entonces, Dios siempre lo va a sacar de ahí, Dios lo entiende a uno y Él lo saca de ahí, de esos lugares profundos, Él lo saca a uno. Lo importante de saber es que uno va a salir de ahí con el poder de amén. Dios. Amén. Amén. Así es. Luis Fernando. Que Dios que de todo lo que hemos leído hasta ahora, Elías es el profeta más poderoso, Ujú. Así es. pero el más frágil. Ajá. Bueno, salvo el de la semana pasada, que marcó el otro profeta Ujú, y murió. ajá. Pero Sí. y la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a todos nuestros. Ujú, Entonces, es el más parecido a nosotros, tal vez. claro. Claro, Sí, como claro. cualquiera de nosotros. Y Elías hizo una gran obra y y Dios le puso el pisto bueno, por todo Ajá. lo que sigue más adelante. Y como se Ajá. menciona Elías en el Nuevo Testamento, uno dice, wow, Ahí, qué legado el de este hombre. Ojalá que nosotros podamos ser como Elías, que con la forma de ser de él, lo que me dice es que somos tan parecidos a él, entonces no está tan lejos hacer una buena obra para el Señor. Amén. Amén. ¿Cuál era una de las armas de Elías? La oración, Amén. Ese es el énfasis que nos da en Santiago. Y ahí lo vemos con pasiones como las nuestras, deprimido, ¿verdad? En este momento hasta la ujú. muerte. Pero Dios en su misericordia lo supo sacar. Para Amén. terminar este capítulo, Él unge tres personas. ¿Quiénes son? al O- rey de Siria, Sí. a, Am- Sa- A eh, Asael, que era el de Siria, ¿sí? a Sael, a ¿A Eliseo quién? y ¿Y a quién? me falta uno, Para Israel, ¿verdad? ay, que nos pusiera rey que ungiera al rey ay, Dios El mío, 17, el 17. así que se vaya y que ponga a Jehú como, no, perdón, y Sí. sí, Jehú, 16. Sí. Ujú, Hasta ahora. ujú. Jehú como sobre Israel, ¿verdad? Es sí, cierto. Jehú debe ser el vengador, sí. Ajá. Exacto. Entonces, Entonces, pero fue como una vida corta, Johnny, porque yo sé que está resumiéndome mucho de los conceptos de él, pero qué profeta, qué sí. poderío. Sí, y Yo, cualquier. yo puse una pregunta. Sí, Walter. No, pues termine lo que iba a decir, jefe. Sí, que uno piensa que aquí termina Elías. Elías sigue. Vamos a verlo, vamos a verlo. Y pasa hasta el segundo libro de Reyes. Entonces, Elías todavía no se va, aunque uno siente ya el hombre está despidiéndose y hay personas que piensan ya yo voy a descansar, voy a dejar el ministerio, pero
es bueno estar en el ministerio todo el tiempo que Dios quiere que estemos, ¿verdad? Entonces, y aún así, si una persona necesitara descansar más que antes, aún en ese descanso puede seguir sirviendo a Dios y seguir siendo de bendición a Dios, aunque sea de otra forma. Sí. Amén. Walter iba a decir algo y nos dice eso y ora, por favor. Sí, señor, que uno se hace la pregunta siempre en este caso de Elías, ¿verdad? Que hombre que un profeta guerrero, ¿verdad? Prácticamente al ver, Ajá. al ver el poder de Dios en él, Ujú, ujú. cómo él pues demuestra ahí todo el poderío de Dios y, Amén. Amén. y aún así falla en el sentido de que hey, sale huyendo, corriendo, Sí, escondiéndose y le entra depresión y pide hasta que a la muerte también, ¿verdad? Que Dios le quite sí, la vida. Y uno se pone a preguntar, pero después de haber hecho semejante demostración de poder, ¿verdad? Dice sí. uno, ¿cómo es que salió corriendo? Ujú. Ujú. Dice, Pero es que imagínate, sí, la Biblia uno dice se que hace, era como ¿Mm? nosotros. La Biblia dice que era como nosotros, con pasiones como las nuestras. Exactamente, Sí. bueno, yo no sé, pero imagínense, Ujú, si Dios le daba ese privilegio de que utilizarlo a él para hacer esa hazaña, imagínense, ¿verdad? sí, pero uno se puede llenar de orgullo y eso lo hace caer. Después Está de muy de eso, acuerdo. sí, después de Uno, eso porque es el Dios cae en que estuvo esta. en uno. Exacto, sí. Eh, Ujú, no, estamos totalmente de acuerdo, pero también con esa fe, sabiendo de que Dios está con uno, ¿cómo ujú. es que cayó? Por el cansancio también. Esas cosas Ujú. Yo quería, afectan. Ajá, Ok, Cristina. ok, podemos aquí decir un montón de cosas y todo eso, pero hey, yo siento que como dice, hey, somos carnales y esa Sí. es la parte de naturaleza donde que mora en nosotros, Ujú, que nos hace caer en esta situación, creo yo, ¿verdad? así Ok, es. ahí me resume todo eso. Lo Sí. otro es, jefe, nada más para terminar la idea, que es totalmente diferente a nuestro Señor Jesús, como que Él también fue 100% hombre, estuvo Sí. aquí, sufrió, Ujú. Pero no y Él pecó. no, exactamente, Él no, Pero- más bien siempre, más bien con el silencio Él respondía, ujú, sí. Sin y embargo, fue, ujú, ajá, perdón, y sin diga, embargo, Walter, sí tuvo un ujú, bajonazo Jesús, pero no pecó. Mi alma está angustiada ujú, hasta la muerte, dijo Jesús. O sea, él ujú, pasó por Ujú. lo que es sentir eso, ¿verdad? sí, Sin como pecar, hombre. Sí, sí, sin pecar, sí. sí. quería Ujú. decir algo. Cristina, sí, Cristina. Sí, no, no, lo último es eh, que Elías eh, piensa que él está solo ya, como que solo él quedó. Ujú, Entonces, cuando él sale de la tienda, el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Verdad? ujú, No vemos a Dios diciéndole, ah, pobrecito Elías, estaba asustado, tenía aquí. No, ¿qué estás haciendo aquí? Y ujú, ujú. lo manda a ungir a dos reyes y a ungir a Eliseo. Es decir, como Exacto. que Dios le dice, usted no está solo, usted Amén. no es indispensable. Si usted Mm. no está, ya tengo otro allá que te va a sustituir. Vaya y Amén. lo unge. Amén. Entonces, Ujú, vemos eso, ¿verdad? El no pensar que ya si ya yo no estoy, ya qué va a pasar con el ministerio, nada. Va a ujú. tener a alguien. Exacto. Y eso es lo que ayudó a Elías a levantarse y a seguir, porque ya Dios le había dicho, tengo mucho camino que recorrer contigo. Ujú, Entonces, eso, ¿verdad? Que no esperar la lástima a Dios, nada. exacto. Sí. Ya Dios nos dice qué hacer, qué tenemos, y lo que Ujú. tenemos que hacer es pedirle la fortaleza a Él. Amén. Así es, así es. Amén. Amén. Hermano Walter, nos despide en oración, porfa. Amén. Sí, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias siempre por todo, Señor. Amén. Excelente, y tremendo estudio como lo que hemos tenido siempre, Señor, que nos llena y nos ayuda a comprender más cada día. Y te damos las gracias siempre por tu santa palabra, Dios, tu Santo Espíritu nos guíe siempre, Señor, nos gobierne.
nos ayude a seguir adelante, conociéndote más. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Amén. Ayúdanos a atesorar tu palabra Por para favor. no pecar contra ti, Señor. Y vemos lo que le pasó a Elías acá y todo eso, un profeta eh, poderoso. Y a pesar de eso, que tú estabas con él y todo eso, él también como humano tenía esa debilidad, tenía debilidades y pues nosotros también. Pero tú, Señor, has puesto eh, en cada uno de nosotros tu Santo Espíritu Amén. que, que nos capacita, nos ayuda a seguir adelante. Y como Amén. dice tu palabra, Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y en Él es el que nosotros pues actuamos y caminamos. Él es nuestra fortaleza, nuestra paz, nuestro gozo. Amén. Y como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y gracias, Señor, por eso. Y, y aquí seguimos. Adelante, Señor, hasta que tú vengas. Y gracias por tu palabra, tu misericordia, Señor. Gracias por darnos vida, Señor. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos diste vida en Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias por Amén. en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga a Luis Fernando y familia. Dios le bendiga, hermano Walter, hermana Laura y Judith. Dios le bendiga, hermana Laura, de Don Mario. Hola. Amén. Dios le bendiga a Cristina. Dios le bendiga. Amén. 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 Tengo aquí un número que, Es Lisbeth, papi. Lisbeth. Lisbeth, ok, Dios le bendiga a Lisbeth, es una bendición tenerle hoy aquí con nosotros. Creo que por primera vez aquí en Zoom, ojalá la podamos seguir teniendo aquí. Hermano Luis Fernando, Dios le bendiga. Bueno, ya me despedí de Luis, Dios le bendiga a Johnny David, Dios le bendiga hermano Agustín y doña Ruth, Dios le bendiga a Buenas Karen. noches, gracias. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Amén. Dios le bendiga a Ana Rosa Sánchez, Dios le bendiga a Violeta, Amén. ajá, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga a cada uno de los que están aquí, los que están en Facebook también. Dios les bendiga. Luis Fernando dice para todos, amén. Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos, y Dios bendiga a los que están en Buenas Facebook también. noches. Amén.